Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me oís todos, no? Intentaré hablar despacio por si acaso. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo. Muchísima gente, imponéis un poco. Si me equivoco en algo, por favor, no grabéis. Y nada, encantada de estar aquí con vosotros. Espero conoceros a casi todos y bueno, y que haceros un poco ameno todo el mundo que en este momento estamos oyendo sobre el gobierno, que es feo, pero sobre todo sobre el dato. ¿Vale? Me voy a sentar. Va. No sé si me conocéis. Yo soy Julia Jiménez. Estoy en este momento de jefa de servicio de salud digital y espacio de datos y tengo conmigo a 3 personas fantásticas que he tenido la suerte de conocer en otros saraos que nos encontramos y sobre todo, más que saraos, sufrimientos. No quiero equivocarme en presentarles. Tenemos con nosotros a Iria Rodríguez Cobo, que es jefa del área de normalización y calidad del dato en la Secretaría General. Es que es muy largo todo esto. Los nombres estos son Salud Digital, Información e Innovación del Servicio Nacional de Salud. Iria es especialista en medicina preventiva y salud pública y también ha trabajado en todo. Ha trabajado desde los niveles asistenciales, los niveles hospitalarios, con la codificación, la definición de indicadores, el estudio de benchmarking y luego también nos audita, que no se oiga, nos audita a todos. Y nos ayuda también a que nuestros datos sean de la mayor calidad posible. Por otro lado, tenemos a Javier Turumbay. En este momento es subdirector de Sistemas y Tecnologías para la Salud del Servicio Navarro de Salud. Ha trabajado también, bueno, es médico familiar, estudió medicina familiar y comunitaria, pero ha trabajado también en urgencias hasta que ha decidido pasarse un poco a la tecnología. Yo creo que el cambio cultural que comentaba Bernardo antes va también por aquí. O sea, los médicos van a ser más tecnólogos y quizá los tecnólogos un poquito más médicos. Bueno, no sé, yo quiero ser radióloga, ya os lo digo. y Marisa Blasco, que es nuestra jefa de servicio de medicina intensiva del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Ella está trabajando justo en medicina intensiva, es la jefa de servicio de medicina intensiva. Y creo que ha tenido también algunos problemillas con intentar definir o intentar utilizar datos de calidad, o por lo menos intentar conseguirlos, ¿no? Sobre todo para poder atender al paciente crítico. Hemos trabajado mucho en historia clínica, en digitalización, se habla mucho de digitalizar, de tener datos de calidad, de la validez. Pero entonces yo ahora, una vez presentados, he acabado con mi papel. Ahora cada uno de vosotros, si queréis, profundizáis un poco más en vuestras áreas de actuación. ¿Vale? Javier. Pues buenas tardes. Lo primero, pues agradecer a Julia la presentación, a Visa la invitación de darme esta oportunidad de venir aquí. La verdad es que es un auténtico gusto ver semejante cantidad de gente. La verdad es que impone un poco, como ha dicho Julia, y es un gusto estar aquí. Yo me siento en casa desde el principio, porque abro la ventana y llueve más que en Pamplona. Entonces digo, bueno, no he tenido aclimatación, no he tenido que hacer ninguna adaptación. Digo, esto pensaba que no era venidor. Bueno, un poco entrando en harina, esto luego iremos hablando, ¿no? Vamos a hablar de la calidad de los datos. A ver, sabemos perfectamente, y estas son las certezas, de que teniendo datos de calidad, datos o procesos de datos de calidad, pues
somos capaces de hacer pues, auténticas maravillas, ¿no? Y nuestros compañeros de la industria y los profesionales expertos, con datos de calidad podemos hacer maravillas. ¿Pero por qué estamos aquí? Estamos aquí sobre todo por la parte previa a generar esos datos de calidad, ¿no? ¿Por qué es tan complicado generar esos datos de calidad en los entornos sanitarios? Que es lo que nos ocupa, ¿no? Y de esto es de lo que vamos a hablar. Por eso estamos hablando de gobernanza del dato, ¿no? ¿Cuáles son las claves que vemos de éxito, en los casos, ejemplos que tenemos de éxito, y las claves de fracaso también de los cuales hay que aprender, ¿no? Y en esto es todo, bueno, pues que nos haría falta pues, muchas sesiones de estas, ¿no? para realmente pues, profundizar mucho y dar las claves, ¿no? Aquí vamos a dar una serie de pinceladas para ver efectivamente cuáles son esas claves, ¿no? Desde que nacen los sistemas de información, desde la parte previa al diseño de los sistemas de información hasta el cómo se recogen esos datos. Hay metodologías muchas y variadas que nos pueden servir, pero al final las claves del día a día pues son las que son para tener esos datos de calidad. Y luego está la parte posterior que no está muchas veces en los debates, y creo que los que venimos del mundo asistencial y los que estamos en el mundo asistencial esto lo vemos y cada vez más. O sea, el tener datos de calidad, cuando hablamos de interoperabilidad y hablaremos, etcétera, cuando hablamos de todo esto no tenemos que perder nunca de vista cuál es el objetivo. El objetivo per se no es tener datos de calidad. El objetivo per se... ¡Mi madre, que se me cae esto! Vaya. Problemas del directo. El objetivo, como decía, per se no es tener datos. El objetivo es tener esos datos ¿para qué? Para tener herramientas, para tener conocimiento, para hacer las cosas de otra manera, para cambiar las formas de hacer las cosas, para generar lo que, en definitiva, llamamos medicina basada en valor. Dejar de hacer esas cosas que no aportan valor para identificar aquellos esfuerzos que realmente nos permitan y permitan a los profesionales en el día a día hacer las cosas de otra manera y, entre otras cosas, por supuesto, para mejorar la salud de los ciudadanos y de los pacientes y también para hacer el sistema más sostenible. No hay que perder, dentro de todo lo que esto he comentado, la derivada económica, por supuesto. Tanto la derivada económica en el sentido de que, efectivamente, y ya lo dicen el propio reglamento del Espacio Europeo de Datos, que el montante económico de ahorro de todo esto es terrible, sino también en la propia sostenibilidad del sistema. Es decir, ya no solamente el negocio que se puede hacer y las empresas y el tejido económico que puede tener esto, que también es súper importante, sino también está en juego la propia sostenibilidad del sistema. Y por último ya, para esta introducción, y no perder de vista tampoco, lógicamente, la dimensión legal de todo esto, ¿no? Podemos hacer muchas cosas a nivel técnico. Tenemos muchas ideas, tenemos muchos proyectos, pero luego tenemos un marco legal que hay que cumplir, un marco ético, y esto lo vamos a ver sobre todo, y el otro día en la comida hablábamos, ¿no?, de la reunión que tuvimos ayer sobre datos genómicos, etcétera, que esto está muy en boga. Vamos a tener que innovar mucho, vamos a tener que reinventarnos mucho, vamos a tener que ser muy imaginativos para poner toda esta información tan vital, y nunca mejor dicho, y tan crucial como la genómica y todo lo demás, a disposición de la salud de la ciudadanía. Sí, en relación al valor de los datos, ¿no?, o datos de valor, ver un poco qué significa que un dato sea de valor. En muchos casos estamos redirigiendo hacia que tenga calidad, pero lo que comentábamos, ¿no?, hay una diferencia importante entre que tenga calidad y que sea válido, ¿vale? Entonces, creo que iría en temas de intentar descifrar ese valor, ¿no?, a qué aporta la calidad de cada uno de estos datos. Sí, bueno, yo puedo aportar el punto de vista más de gestión desde el Ministerio de Sanidad, que a lo mejor es una gestión que puede ser diferente a la gestión del dato a lo mejor en un hospital, porque nosotros tenemos datos de todas las comunidades autónomas. Gestionamos este tipo de bases de datos clínico-administrativas, ¿no?, que son muy particulares además. Y claro, a veces a mí me da la sensación que lo que se llama calidad técnica, que es pues, que no haya duplicidades, que esté dentro de rango, todo esto yo le llamo calidad técnica, ¿no?, porque lo puedes medir de forma cuantitativa, pero luego hay una calidad más funcional, que ahí es donde yo creo que entra ya la validez del dato, ¿no?
Tú puedes tener un valor que no tiene duplicidades, que no tiene valores perdidos y que está dentro de los rangos, por ejemplo, un parámetro, ¿no?, que está dentro de los rangos, y puede no ser válido ese valor perfectamente, aunque esté dentro de los rangos, o puede ser erróneo o puede ser equivocado. Entonces, se necesitan abordajes más creativos, como hablábamos antes, para contrastar unas variables con otras, tener todas las variables en cuenta a la vez, ir a buscar a otras variables para asegurarnos que ese valor si es correcto o no es correcto. Y eso se sale un poquito de lo que es la calidad técnica, que es muy cuantificable, y esto sería más, digamos, más cualitativo, un análisis más cualitativo de la calidad. También dentro del punto de vista del Ministerio, nosotros tenemos siempre muy en cuenta cuando analizamos la calidad, cuando analizamos absolutamente todo, pero cuando analizamos la calidad también, ver que puede haber, porque a veces los sesgos también es un problema de calidad, y de hecho es uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial, porque evidentemente la calidad que se necesita para hacer un descriptivo no es la misma que se necesita para hacer un predictivo, ¿no?, con inteligencia artificial. Necesitas una calidad mucho más fina. Pero dicho esto, aunque tengas esa calidad mucho más fina, puedes tener sesgos, y los sesgos vienen de antes, vienen incluso de la consulta médica, sesgo de género, sesgo por nivel socioeconómico, y entonces nosotros esas variables socioeconómicas también las tenemos en cuenta cuando miramos la calidad. O sea, si hay diferencias de calidad, por ejemplo, y las hay, ya lo adelanto, entre hombres y mujeres, por ejemplo, las hay. Diferencias de calidad del dato, que puedes decir qué tontería, pues sí que las hay. Por nivel de renta, por tamaño municipal, todos esos temas en la Oficina del Dato del Ministerio de Sanidad tenemos en cuenta todas esas cosas porque estamos en un ámbito público y en un ámbito, digamos, de gestión pública. Entonces, todas esas cosas son muy importantes. A lo mejor es verdad que una persona que está en el hospital, esa visión un poco de salud pública, no sé si la tiene. Y no sé cuántos minutos he hablado, pero Poco. Pero he dicho muchas cosas. Sí, y un poco la visión que tenemos los que estamos trabajando con estos grandes datos, ¿no?, o que queremos poder utilizar este análisis masivo de información y que queremos centralizar y tener todo esto, ¿cómo se ve desde un hospital? Porque es una visión, yo creo que mucho más personal, ¿no? O ¿qué datos necesitas para poder atender a este paciente, ¿no?, y más cuando es algo crítico? Sí, yo soy Marisa Blasco, que ya me ha presentado Julia. Quería dar las gracias también a Visa por invitarme a este evento. Dije que sí enseguida, porque soy muy de decir que sí enseguida, y luego me quedé así un poquito intimidada porque yo soy pura asistencia y me viene un poco grande todo lo que habláis de tecnología y de palabras que no controlo en absoluto. Pero cuando tuvimos ya el primer encuentro me pareció súper interesante. Yo creo que casi damos una visión macro, meso y micro de un tema que a mí, que soy un médico de a pie, me interesa muchísimo. Me interesa muchísimo que los datos se recojan. Perdemos muchos datos que son muy importantes y valiosos. No los recogemos bien, pues porque muchas veces, y eso lo hablaremos luego seguramente en el debate, el profesional de a pie que está recogiendo los datos no estudió enfermería o medicina para recoger datos y meter en el Access y meter los datos. Eso que sabemos todos que es fundamental. Yo, de hecho, mi gran profesor, el doctor San Juan, siempre me decía: no me hables de lo que te parece, dime tus datos y podremos hablar. Es cierto, o sea, no podemos hablar de lo que hacemos, si lo hacemos bien o mal, si no hablamos de nuestros datos. Por eso es tan importante recogerlos. Y por eso es tan importante que esté lo más seguro posible, que el posible error en la recogida sea el mínimo. Para eso yo creo que las empresas lo han dicho. Ya está todo inventado, entonces deberíamos ir a eso, a no que el error humano en la recogida fuera posible.
Y luego el explotar esos datos, el gestionarlos bien, es que yo creo que hoy en día, en el siglo XXI, es imperdonable que no lo hagamos. Por lo que luego voy a decir, yo mi terreno puramente profesional es dos tipos, asistencial e investigador, por supuesto. En el asistencial yo me manejo con datos todo el rato. Para el diagnóstico, para el pronóstico, para ajustar tratamiento, necesito saber que los datos que estoy manejando son reales, son válidos, no 100% seguros, nunca lo van a ser. Nuestro trabajo diario es en el de la incertidumbre y la probabilidad, pero en el de investigación lo mismo. Y creo que esa es un poco lo que el pepito grillo que vengo aquí a deciros. Vamos a toda esa tecnología que se supone que está ya inventada, a utilizarla de forma que yo como profesional la necesite y la pueda utilizar en beneficio de, al final, el que es el protagonista de todo esto, que es el paciente o la población saludable, o no sé, si solo no vamos a gestionar el tema de prevención y de que todo el mundo tenga una posibilidad de no enfermar. Es que también están enfermos ya, y para todo esto nos va a ser útil, creo. ¿Cómo veis de ayuda o de dificultad, ¿no?, que se marquen unas pautas o que se marque un gobierno porque yo he tenido la suerte de participar en grupos con el Servicio Nacional de Salud, ¿no?, con el resto de comunidades. Es curioso que cada uno tenemos una visión de las cosas y de los datos y de lo que es importante o no en cada momento, pero sí que es verdad que hay una, bueno, no sé cómo llamar, si es química, si es que nos callamos todos y decimos que sí a todo sin más, pero sí que hay unos debates o unas diferencias acordadas, ¿no?, o acuerdos de las diferencias, ¿no? En el hospital, por ejemplo, a diferentes niveles de servicio ocurre lo mismo. O sea, ¿tenéis algún tipo de colaboración o algún tipo de consenso o algún no sé, comisión de coordinación para hablar de lo mismo, ¿no? Pues que si estamos hablando de un diagnóstico, todos entienden lo que es un diagnóstico y están utilizando las mismas características, ¿o habría que marcar ahí alguna pauta? Claro, yo creo que es fundamental e imprescindible que se normalice todo, que hablemos todos el mismo idioma. Yo creo que además es uno de los puntos de partida para el que, pues eso, no vayamos todos a una, que no sabemos si estamos hablando el mismo idioma. Eso yo creo que es fundamental, y eso parte por normalizar datos y, por supuesto, por trabajar bueno, pues igual que hay comisión de tumores, tiene que haber comisión de esto con multi e interdisciplinar, porque, bueno, pues está claro que sin unos sin los otros no vamos a saber hacia dónde vamos y qué es lo que necesitamos y qué queremos conseguir, creo. Esa clave yo creo que es muy importante a todos los niveles, ¿no? Claro. A vuestro nivel médico, ¿no? Que, por cierto, yo estoy aquí encantada porque tengo a una preventivista, a un médico de familia que ha trabajado en urgencias y a una intensivista. O sea, estoy tranquilísima aquí. No te creas. Podéis estarlo. No había caído, ¿no?, en los diferentes perfiles, ¿no? No te confíes. No te fíes. A nivel europeo, Iria, ocurre lo mismo. O sea, existe este intento de cooperación, ¿no?, de coordinación. Sí, claro. Es muy interesante con respecto a calidad del dato, todo lo que está haciendo el grupo TEDAS. Me parece, bueno, cualquier bibliografía que aparece ahí son artículos súper interesantes. Han hecho una revisión muy potente de la literatura científica sobre calidad del dato. Y, a ver, no es una revisión sistemática porque lo han hecho en un tiempo muy, muy rápido, pero es una revisión muy buena. Y vienen propuestas de diferentes países que yo creo que nos pueden ayudar, por lo menos a nivel del Ministerio, a nosotros nos ayudan porque son países que a lo mejor van por delante, como Reino Unido, o bueno, Finlandia va mucho por delante también. Bueno, hay muchos que van por delante. Pero bueno, yo creo que hay que aprender de los
que ya lo han hecho y lo que ya se ha dicho aquí, no inventar la rueda, aunque sí tenemos que ser creativos porque nuestros datos tienen características peculiares. Nuestro país es un país que se puede considerar casi federado, ¿no? Cada comunidad autónoma tiene sus sistemas de información y son todos diferentes. Entonces, estamos hablando a nivel ministerial de unas bases de datos multifuente con una calidad muy heterogénea entre las fuentes y bueno, eso también nos da, de cara a Europa, nos da a veces ventajas, porque lo que está pasando en Europa, en España ya ha pasado, que intentar poner a todos de acuerdo y todo eso, que es lo que en el Ministerio hacemos, que nuestra función es esa, ¿no? Coordinar y armonizar, normalizar al final. Al final, normalizar es una palabra muy amplia que incluye dentro de la interoperabilidad, sería una forma de normalización. Y bueno, y esa es la función del Ministerio en realidad. Aprender de lo bueno y Sí. sobre todo de lo malo, ¿no? De los errores Sí, que también. comentaba antes Javier, ¿no? Sí, En vuestra experiencia allí en Navarra, bueno, tú como parte además hablamos de dato estructurado y sobre todo hablas de imagen, ¿no? Porque son los proyectos en los que ahora mismo estás más inmerso, ¿no? Más Sí, trabajo. pero en definitiva son datos, ¿no? Son datos que pueden ser datos. Lo que pasa es que cuando hablamos de datos siempre tendemos a simplificar el concepto de datos, ¿no? Yo estoy todos los días luchando contra personas que toman grandes decisiones, más arriba que las mías, de intentar hacer comprender que esto de los datos no es unas cosas así simples, esto de las cajas, ¿no? Cojo los datos, los meto en una caja y a partir de ahí salen. No, el tema de los datos son procesos de datos que para que sean datos de calidad tienen que tener su contexto, tienen que estar recogidos de una manera determinada, tienen que estar... es mucho más complejo que lo que parece, ¿no? A simple vista. Esto, al final, hay una cosa que siempre cuento, que es, yo doy alguna clase en la facultad a los ingenieros biomédicos sobre datos. Y les hablo de la fragmentación de la atención, de la fragmentación de la asistencia sanitaria, de la fragmentación a nivel de comunidades, ya no ni que hablar a nivel europeo. Pero solamente les digo, mira, en Navarra teníamos unos sistemas muy fragmentados en el cual cada especialidad, enfermera o cada médico, etcétera, registraba muchas veces un mismo dato de una manera diferente. Y les pongo un ejemplo, ¿no? Pues el del peso, que es el muy sencillo. Oye, pues mira, uno lo registraba como kilos, otro como kilos y gramos, otro uno con coma, otro con punto, tal. Oye, y nos está costando años hasta que estamos intentando trabajar, que nos pongamos de acuerdo en qué unidades o cómo registrar este peso. Y los chavales, que son chavales y que todavía no tienen los vicios que tenemos algunos y que todavía no tienen esos prejuicios, me miran con cara de incredulidad como diciendo... No, es imposible, o sea, esto no puede ser, estás de coña, ¿no? Y dicen, no, esto cuando acabéis, son de cuarto, para el año que viene que acabéis, allá donde vayáis os vais a encontrar, los que vais al ámbito sanitario, que sois casi todos, os vais a encontrar con este problema. Y es el problema que hemos visto a nivel de estos 2 años, con el trabajo con el Ministerio, etcétera, multiplicado. Yo me acuerdo de una reunión que teníamos del PRAN, del programa de resistencias a antibióticos, en el cual estaban, aparte de la parte tecnológica, etcétera, estaban conectados en cada comunidad los microbiólogos, nuestros compañeros facultativos. Me acuerdo que una intervención, no me acuerdo de qué comunidad, que lo puso bien claro y dijo, estoy muy contento porque por primera vez, después de 40 años, nos vamos a sentar a llamar a las cosas de la misma manera. Ya ni siquiera dijo vamos a tener unas herramientas de inteligencia artificial que nos van a permitir... No, estaba contento porque era la primera vez que tenían un foro en el cual iban a llamar de la misma manera a las mismas cosas, ¿no? Y esto es Bueno, hemos avanzado muchísimo, estamos avanzando mucho, pero nos queda mucho. Hemos tenido la pandemia que nos ha puesto en nuestro sitio, ¿no? Con esto de los datos. Anda que no le hemos dado vueltas, anda que no hemos sufrido durante la pandemia a la hora de cómo llamábamos a las cosas, cómo llamamos a un caso COVID o a un caso mortalidad COVID o no, o cómo denominábamos una reinfección o no. No había forma, ¿no? Esto nos ha puesto... Y ahí la inteligencia artificial, pues modestia del todo, ¿eh? No nos ha ayudado nada. Hemos hecho una gestión de la pandemia totalmente reactiva, no ha sido proactiva. Esperemos que para la siguiente, que tarde muchísimo y que nosotros no la tengamos que sufrir, hayamos aprendido algo y tengamos algunos sistemas
que hayan aprendido de esto, ¿no? Sí, yo, a propósito de eso, hay mucho dato inútil recogido y eso es una cosa que sí que también tenemos que saber, que el dato también tiene que ser inteligente, nos tiene que dar y aportar algo, si no, y lo de hablar el lenguaje común yo creo que es básico y es la única forma de saber siquiera si lo estamos haciendo bien. No te digo si queremos mejorar, además, los famosos indicadores, todo parte de lo mismo, de que la recogida sea correcta, unánime, ya no digo homogénea, que todo el mundo hablemos de lo mismo, en las mismas especialidades o a nivel central, con temas de salud pública o de, bueno, con lo del COVID yo creo que el ejemplo es muy claro. Pero fíjate, estamos hablando de una dimensión, estamos ya hablando ya sin orden, ¿no? Nos hemos lanzado. Estamos hablando de que a nivel de las comunidades, etcétera, toda la complejidad que estamos hablando. Pero yo, por ejemplo, aporto la experiencia nuestra desde Navarra. Hemos estado de esta manera hasta que hace 5 años, voy a decir, decidimos crear una cosa que se llaman DBAs, Datos Básicos de Atención, en el cual es un dato único en toda la organización allá donde se registre. Claro. Es decir, si tomas la atención es un DBA, quiere decir que tú no tienes que... No, se toma así y además ese dato está accesible del mismo formato en todos los sistemas. El trabajo todavía no, desde luego no lo tenemos acabado ni por el forro, esto lo hemos empezado nada más, pero el trabajo que supone poner de acuerdo a toda la organización en esto, y esto es crucial. Claro. O sea, sin esto lo demás no tiene ningún sentido. Claro. Y esto es lo que perseguimos a nivel más micro, a nivel más local, en todas las comunidades. Todos, de alguna manera, estamos detrás de esto y luego a nivel más macro, a través del Ministerio, estamos detrás de esto. Pero la complejidad que tiene... Y esto es una complejidad técnica. O sea, cuando hablamos del gobierno del dato, de calidad del dato, esto no estamos hablando de... La parte técnica, por supuesto, tiene mucho que decir, ¿no? Pero de lo que estamos hablando es, gobierno del dato es una parte funcional, es de definición y es de coordinación de todo esto. Y bueno, sería interoperabilidad organizacional, ¿no? Sería ese tipo de interoperabilidad. Es interesante esto, los DBAs. Sí, me alegra que lo hayas dicho tú, Javier, que no eres el tecnólogo. Ya no sé lo que soy. Muy bien, porque cada vez es lo que comentamos, necesitamos más mezcla, o sea, necesitamos hablarnos. Porque yo, desde mi punto de vista, yo ya no, hace mucho que no programo, pero es muy sencillo, ¿no? Yo tengo un dato y le digo que esto no admite decimales o admite solo 2 y que además el máximo tiene este valor, ¿no? Es que yo lo veo tan simple, pero claro, yo pongo eso y entonces todo el mundo se queja. Porque no tengo el hábito, a lo mejor. No soy quien para decidir que ese dato tiene que tener esas características. El contexto. Claro, entonces, ¿dónde está el gobierno? Yo puedo indicar a nivel técnico cómo se puede, o puedo ayudar, ¿no? Podemos ofrecer este servicio. Pero, ¿quién manda aquí? ¿Quién manda en el gobierno del dato? Claro, yo no sé, por ejemplo... y eso a lo mejor vosotros, no sé si pensáis algo parecido a mí, pero a veces me planteo, ¿no sería mejor que todo esto que tiene tanta repercusión, porque salud y enfermedad vamos a pasar todos por ahí, ya no es a nivel profesional, nos va a tocar en piel propia, que alguien independiente, tipo la Agencia Española del Medicamento, no sé, algo independiente tomará las riendas de esto, porque si no... Yo que llevo años en esto, me da la sensación de que siempre vamos a contrarreloj pues en este gobierno, en esta consellería, vamos a intentar, pero los plazos hay que dedicarle tiempo. Entonces, ese tiempo, si no queremos perderlo porque tenemos que buscar resultados ya inmediatos, no adelantamos. Es como estar siempre en la ruedecita del ratón. No sé si me explico o cómo lo veis vosotros. Yo lo que veo es que la calidad del dato que tenemos ahora es una calidad adecuada para el paradigma anterior. Y ahora estamos cambiando de paradigma y tenemos que subir esa calidad, porque el nuevo paradigma, el de la inteligencia artificial, requiere una calidad mucho más afinada, ¿no? Y entonces, bueno, en el Ministerio de Sanidad estamos en ello y con las comunidades autónomas, pero yo creo que es un proceso más lento a lo mejor del que nos gustaría pensar
Claro. Nos gustaría hacer así y tener ya una calidad perfecta para la inteligencia artificial, pero es que la calidad que tenemos ahora mismo es la calidad pensada para otro tipo de análisis. Análisis estadísticas más convencionales o cuadros de mando. Y estamos en ese proceso de cambio y la verdad es que se hace largo el llegar a ver algún resultado. Sobre todo yo lo pienso en los clínicos, ¿no? Digo, el esfuerzo que se os está pidiendo y que no estáis viendo resultados. Y a mí eso, yo no soy clínica, pero me pongo en ese lugar y claro, me doy pero cuenta. La verdad, yo pienso que si el clínico ve un futuro, ¿sabes? Prometedor. Claro, el problema es cuando dedicas esfuerzo y de repente, ¡pum!, se tumba todo pues por cambios políticos, institucionales, y es vuelta a empezar, ¿sabes?, con mejores intenciones, con peores, no lo sé, pero no se avanza porque es todo muy... Se quiere mucha inmediatez, no sé cómo decirlo. Y en esto yo creo que no se puede ser inmediatos si queremos hacerlo bien y todos a la vez, porque claro, cada uno en su casa se lo puede arreglar como quiera, pero se supone que todos deberían tener las mismas... No, tenemos que ir todos juntos porque si no, no vamos. Exacto. Está claro. Yo en esto siempre me gusta poner un ejemplo, y lo pongo como ejemplo porque a mí me vale para explicar lo que yo creo de todo esto, ¿no? Y no tiene que ser un ejemplo extrapolable a todos los escenarios, ni muchísimo menos, ¿no? Pero a mí me vale mucho como experiencia de éxito propia y también como método de cuando hablábamos, ¿no? Esto, ¿quién manda en todo esto? ¿Quién hace todo esto? ¿Cómo se gobierna todo esto, ¿no? Nosotros hace unos años nos pidieron, había un médico, un neurólogo que se jubiló, que llevaba lo que él llamaba el registro de ictus. El registro de ictus era, ahora se puede decir, porque ya como no está, se puede decir que era un access, que estaba de aquellas maneras, etcétera, etcétera. Supongo que estaría solamente en un sitio y estaría securizado, y eso, no, como no lo conocí, lo puedo contar, ¿no? Pero en cualquier caso era persona dependiente, era manual, y cuando esta persona se jubiló, el servicio y la gestión se quedaba sin esos datos que eran muy importantes, lógicamente, para la atención sanitaria. Entonces, me llegó la solicitud y lo que hicimos era, no lo habíamos hecho todavía como para un registro, y logramos que intensificaran a una neuróloga que había en el servicio en aquel momento y la llevamos a mi subdirección a trabajar con el servicio de evaluación de resultados. Y estuvo un año con nosotros, nosotros la estuvimos formando, de forma que ella conoció perfectamente qué suponía esos datos que estábamos hablando, cómo se parametrizaban, cómo si los parametrizaba luego tenía esos indicadores, ese cuadro de mando que ella le permitía luego evolucionar. Y esto que se dice sencillo fue un tema muy laborioso, primero para definir, porque los propios clínicos las facultades no nos enseñan estas cosas. No. Entonces, teníamos que enseñarle lo que significa todo esto, trabajar en la creación de un cuadro de mando para su servicio que sustituyera aquel registro de ictus estático de aquel momento. Y luego tuvo que pelearse con todo su servicio, de decir, señores, ahora cuando tengan ustedes que rellenar el tiempo puerta trombolisis, por ejemplo, lo tienen que llenar de esta manera y siempre, y los tengo que perseguir, porque si no están todos los datos, luego no podemos sacar conclusiones. Claro. Esto fue un de éxito, de hecho el registro sigue, no solo eso, sino que los propios neurólogos pues han visto la utilidad, nos piden más cosas, lo van alimentando, y lo que es la mejor herramienta que existe dentro de una organización hospitalaria, que es la envidia. Cuando los otros servicios están viendo que esto funciona y que esto les está generando, al final, para lo que valen los datos, ¿no? para tomar decisiones encaminadas en la mejora de la atención, pues nos están pidiendo cada vez más esto, ¿no? Y esto lo explico siempre porque al final, en el fondo, siempre estamos hablando de procesos de innovación dentro de los servicios clínicos. Y la innovación es algo que no estamos preparados los médicos para hacer y es algo que es muy costoso y es algo que no se puede dejar en manos de profesionales que están al 100% de su actividad. Si tú estás pasando consulta todos los días, toda tu jornada, no puedes a la vez dedicarte a innovar en tu organización.
Y esto es uno de los uno de los principales problemas que tienen todos estos fondos europeos que nos llegan cantidades ingentes de dinero, pero luego capítulo 1 el mismo. Oye, los que estáis ahí, que podéis con todo, ¿no? Yeah. Entonces, para mí esto es una de las claves y ya acabo, que si no me enrollo mucho. Esto lo están viendo cada vez más organizaciones, en el sentido de que cada vez se habla ya más del CTO, de esta persona que ya no es el CEO ni es el CEO de las organizaciones, sino que es ese responsable de la transformación de la organización. Y yo creo que los tiros van por ahí. Es decir, tenemos financiación, tenemos técnicos, tenemos proyectos, pero esta gestión del cambio, esta gestión de la innovación todavía nos queda mucho y la estamos de alguna manera improvisando, y esto hay profesionales, hay casuística, hay gente que sabe muchísimo de todo esto, que yo creo que en algún momento vamos a tener que involucrarlos en nuestras organizaciones cada vez más. Sí. Nosotros, desde el Ministerio, precisamente creamos la oficina un poco, bueno, la oficina no está creada, está en proceso de, pero bueno, creo que le pasa a muchas comunidades autónomas lo mismo, ¿no? Que están en proceso de crear una oficina del dato. Un poco por esto, sobre todo el tema de calidad es uno de los temas, digamos, un temazo, ¿no? para la oficina del dato. Y bueno, la oficina se empezó a crear a partir del grupo de trabajo del Espacio Nacional de Datos, y a partir de ahí surgió esa necesidad. Y con respecto a la calidad del dato, nosotros sí que nos estamos planteando crear un grupo de trabajo con todas las comunidades autónomas sobre este tema de la calidad del dato, porque creo que es uno de los temas en que funcionales y tecnólogos tenemos que ir de la mano, bueno, en todos los temas, ¿no? Pero en el de la calidad del dato creo que es uno de ellos, de los que más. Y bueno, creo que un grupo de trabajo con todas las comunidades autónomas puede ser muy interesante en este sentido. Y un poco orientado hacia ahí va también toda la normativa nueva que está saliendo, ¿no? Para poder aplicar. Yo creo que también son ya guías que nos pueden ayudar a impulsar ese gobierno, ¿no? Claro. El gobierno, y diferenciando un poco lo que son las normas, lo que comentas. Bueno, es que me cambia el jefe y entonces cambia la norma, ¿no? Un poco que haya una norma a nivel nacional, sí que yo creo que puede ayudarnos a que estemos todos un poco más alineados, ¿no? Sí, en cómo almacenamos, y esos grupos de colaboración, incluso lo que comentábamos con perdona, Iria, incluso todos los proyectos nuevos que están surgiendo para poder tratar al enfermo más allá de su atención primaria o de su localidad, ¿no? Que pueda ser tratado incluso a nivel nacional, ¿no? Por expertos de cualquier otra ciudad. Lo de únicas, por ejemplo, ¿no? ¿Te refieres? Sí, esos proyectos son muy interesantes también. Nos faltaría un poco esa pista, ¿no? De por dónde empezar. ¿Por dónde empezar? Yo creo que todos sabemos la ventaja, lo que queremos, cómo a dónde queremos llegar, pero es difícil ponerse con ello, ¿no? Por dónde empezar ya hemos empezado, quiero decir, en este sentido. Discutiéndolo. Claro, porque es que no nos podemos quedar parados. Y al final, totalmente. Esto sabemos que es muy complejo, sabemos que el desafío es terrorífico, pero como parados no nos podemos quedar, la financiación la tenemos ahí, nos tenemos que poner a ello, pues ya está. Es que ha empezado ya la discoteca, ¿eh? Bueno, y siempre se empieza por un caso de uso, ¿no? Claro. Primero por uno, luego el siguiente, o en paralelo varios casos de uso, pero es la forma de abordar estas cosas. Así es. Yo creo que es la manera, porque si no te puedes ahogar. Y los grupos, yo insisto, o sea, en cómo tienen que ser esos grupos para poder implantar este gobierno. ¿Cómo podemos, o sea, qué tenemos que hacer? ¿Quién tiene que estar? En los grupos. Sí, esta interdisciplinariedad. Yo creo que tiene que ser, ¿no?, interdisciplinar. Vamos, es mi opinión, pero con respecto a la calidad del dato, sobre todo. A lo mejor en otros temas como la interoperabilidad, el FHIR, o eso sí que yo lo veo súper técnico, pero la calidad del dato es que si no tienes un contexto, pero no ya un contexto de interpretar la presión arterial o el colesterol, sino un contexto de
cómo el profesional sanitario, en qué condiciones está recogiendo esa presión arterial o ese colesterol. Claro. En qué condiciones recoge un médico de familia los diagnósticos, en qué condiciones recoge un médico especializado en el hospital los diagnósticos, porque no son las mismas condiciones. No puedes interpretar igual un diagnóstico de primaria que un diagnóstico de secundaria, porque el del hospital lo codifica un codificador, que es un especialista en codificar, y el de primaria no. Entonces, no es solo el conocimiento médico, puramente médico. Definir bien cuál es el dato útil y cómo lo vamos a recoger. Si al final, yo también lo que pienso es que no puede ser que sea a gusto de todos. Tiene que haber pues una norma de todos así. Luego podremos discutir si nos parece bien esa forma de medirlo o no, pero primero tenemos que medirlo y tenemos que poder llegar a tener la información que nos proporcionan los datos. Perdona, era una anécdota que a nosotros mismos, en el mismo ministerio, o sea, en nuestra subdirección, una de nuestras funciones es la normalización y la estandarización de terminologías, SNOMED, CIE-10, todo esto, pues a nosotros mismos nos cuesta normalizarnos a nosotros mismos, a las diferentes áreas que tenemos. Entonces, es como que se replica lo que pasa con las comunidades autónomas y en cada comunidad autónoma pasa lo mismo. La tendencia siempre es a disgregarse. Claro, y al final, porque tenemos yo creo que la sensación de que cuantos más datos, más información. Y no siempre es así, sobre todo si ese dato no es útil. Es más lío. Pero esto pasa con los indicadores. Cuando te piden, quiero 50 indicadores sobre salud reproductiva y dices, bueno, a lo mejor con 5 indicadores te sobra para saber lo que falla en la atención. Eso en investigación, si habéis hecho esto de voy a recoger 20.000 millones de datos. Si tú no sabes lo que quieres buscar, si tú no sabes qué es lo que estás midiendo, luego vas a tener 20.000 datos que no vas a saber interpretar, no te vas a saber de nada. Tiempo perdido. Y yo lo del tiempo perdido me parece que no nos lo podemos permitir. Entonces, eso, definir cuantos menos, pero útiles y... Mejor poco y bien que mucho y mal. Eso siempre ha sido así, en el uso secundario, por lo menos. Claro. Yo, con respecto a esto que comentáis, ha salido a colación el tema de Únicas. Es un proyecto liderado por Cataluña y por el Ministerio para el registro de enfermedades raras, ¿no? Y esto, aquí el reto, hay muchos retos. Es un proyecto que es terrible, es enorme, y que si sale bien, que no dudo que porque nos tiene que salir bien, va a ser todo un hito, ¿no? Que se puedan tratar las enfermedades raras, sobre todo que estamos hablando de niños pues con unas trayectorias pues muy duras, ¿no? De la misma manera, y además podamos tener, porque el problema de estas enfermedades raras es que son muchísimas enfermedades raras, estamos hablando igual de 7.000 enfermedades raras, pero cada enfermedad rara tiene muy poquita casuística, tiene una N muy pequeña. Entonces, esto va a ser también una oportunidad para poder agrupar todas estas enfermedades, etcétera. El tema de la interoperabilidad aquí de los datos va a ser un reto. De hecho, hemos empezado pues, con 4 casos de uso y hemos empezado bien, yo creo, a la luz además de lo que hemos aprendido con proyectos tipo Impact, etcétera, a la hora también de codificar esas enfermedades, etcétera. Nace también como una infraestructura federada a través de nodos, en función de la población y de los grandes hospitales de las comunidades, pues podemos tener 1, 2 o 3 nodos. La forma de compartir todo esto está más o menos aterrizada, digo todo más o menos, ¿no? La parte legal, todo esto, fíjate, yo ya llevamos ya 2 años trabajando en este tipo de proyectos, casi hasta me siento, voy a decir entre comillas, medio cómodo, porque vamos hablando todos de lo mismo, que es la primera vez, además, en 2 años que todas las comunidades hablamos de lo mismo, que esto también creo que yo cada vez que tengo oportunidad lo digo, que sería una auténtica pena y no nos lo perdonaríamos nunca que este método de trabajo entre comunidades se perdiera una vez que cesará la financiación europea. Creo que no nos lo podemos permitir, ¿no? Entonces, como digo, en lo que es la parte de interoperabilidad de todos esos datos, yo ahí lo veo que va muy bien, ¿no? Pero para mí es mucho más reto todavía
el coordinar el modelo asistencial de esto. O sea, estamos hablando de que hay un hospital de referencia, que es el San Juan de Déu de Cataluña, que tiene ya una experiencia de muchísimos años, en el cual tratan a esos niños de una manera muy determinada. Es decir, ponen al niño en el centro y el niño llega allá en una sala y no se mueve de allá. Todos los especialistas, que son un montón, rotan alrededor de él y el niño está todo enfocado al niño, ¿no? Que es lo que todos desearíamos que fuera la atención sanitaria de cualquier paciente en cualquier sitio, ¿no? Pero este modelo ya está hecho en un sitio donde, como digo, es un hospital de referencia. Claro, trasladar ese modelo de atención a otras realidades y a otros sistemas, eso sí que va a ser un reto enorme, teniendo en cuenta además la realidad de cada sitio, la realidad de cada comunidad, de cada hospital, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando ya no solo de la interoperabilidad de los datos, etcétera, que también, sino también de las formas de gobernanza y las formas asistenciales, ¿no? Entonces, esto es un caso de uso que quiere aunar las dos cosas, muy ambicioso, que se basa ya en la experiencia previa que ya tenemos y en una madurez que ya vamos teniendo y que vemos todos con mucha ilusión, pero con riesgos también, en el sentido. Y yo ahora mismo yo diría que el mayor riesgo lo veo ahí, cuando comentabas, ¿no?, de que todos estos grupos tienen que ser multidisciplinares y tienen que juntar cuanto más perfiles mejor. Eso tiene su parte de buena en el sentido de que efectivamente tienes todos los puntos de vista, pero tienes el inconveniente que no es baladí en el sentido de que gobernar todo eso es mucho más complejo. Ponerse de acuerdo. Es mucho más complejo, ¿no? Sí. Y esto, como no tenemos dónde copiarlo y como no es la primera vez que lo estamos haciendo, pues vamos aprovechando sobre la marcha y no nos queda otra, ¿no? Lo que decía, pues no nos queda otra cosa que seguir adelante, claro. Has comentado ahora una cosa muy importante, que es poner al paciente en el centro. Yo creo que eso hace mucho que no lo vivíamos, ¿no? Y ahora con la nueva legislación, ¿no?, con el Reglamento Europeo de Datos, del espacio de datos, se empodera al paciente, ¿no? Se tiene que estar en el centro y además tiene que participar en su propio autocuidado. A mí eso me horroriza, quiero decir, yo no quiero hacer eso, yo quiero que me cuiden. En cualquier caso, ahí estamos dándole una vuelta a todo. ¿Por qué? Porque el dato ahora no es el que nosotros codificamos, el dato es el que te aporta el paciente y hablamos otro idioma. Toda esa información forma parte de la propia asistencia. Tenemos que ver eso. ¿Cómo captamos? O sea, porque decimos, sí, vamos a registrar el dato, y es verdad, yo recuerdo las primeras recetas que vi, que digo, qué bien que es el médico y lo entenderá el farmacéutico, pero yo no sabía lo que me estaba poniendo en ese papel, ¿no? Hemos aprendido a digitalizar, ahora ya lo tenemos codificado, ahora nos cuesta entrar porque no somos ágiles o no tenemos por qué ser ágiles introduciendo el dato. Yo creo que y además tenemos más datos, porque no son solo los que registra el médico con sus anotaciones y tal, sino también los que nos vienen porque hay alguien que ha informado, que puede ser una inteligencia artificial o puede ser otro sistema, que ha informado cosas y además el propio paciente te está aportando su información o sus circunstancias personales, ¿no?, o sus cuidadores, etcétera. Entonces, aquí yo recuerdo que hace muchos años, cuando empezaron a hablar de Big Data, ¿no?, de analítica avanzada, tal, comentaban que Google recogía toda la información. Dicen, no saben qué vamos a hacer con ella ni cuándo, pero seguro que en algún momento hay tecnología que es capaz de procesarlo. Entonces, ya tenemos tecnología que es capaz de analizar, ya tenemos datos, porque tenemos datos de todo tipo, aunque no estén normalizados. Y además sabemos que ese dato es muy valioso para la industria, es muy valioso para la investigación y un poco en uno de los congresos un compañero, ¿no?, nos comentaba, es que sepáis que el dato es como la sangre, es que ese dato puede salvar vidas. ¿Cómo hacemos para que de verdad eso salve vidas y no nos inunde, ¿no?, y lo sepamos entender, ¿no? ¿Cómo normalizamos todo esto sabiendo que es innormalizable e ingobernable, ¿no? Claro. A ver, yo sí que creo... Si no queréis, le preguntamos al público, ¿eh? A ver qué dicen. A ver qué dicen.
No sé, yo creo que hay que traducir, por lo que dices de los pacientes, yo que vengo de hablar con ellos todos los días, los pacientes, igual que uno que es valenciano parlante te dice que tiene fatiga y te quiere decir que tiene disnea, no es que está cansado, eso lo tienes que traducir y eso que es un dato valioso y muy importante y que te lo está dando él porque es para empezar subjetivo, lo tienes que traducir. Yo aún me acuerdo de mi primer residente ya hace años del Salvador, me refiero cuando empezaban a hacer los sudamericanos y centroamericanos la residencia aquí, que su problema principal el día que entró en urgencias es que le decía al paciente, párese, y el hombre hacía, párese, y no se paraba. Digo, es que aquí pararse es estarse quieto, no levantarse. Y él pretendía que el paciente se levantara. Pues esto hay que traducir, porque encima estamos globalizados. Yo tengo ahora mismo en la UCI ingresado un pakistaní, una venezolana, culturas, idiomas diferentes, nada que ver, y tendremos que normalizarlo todo, por no decir que los datos de su tensión arterial pues no son los de aquí y su normalidad es otra. Hay que traducir, yo creo. ¿No? No sé qué pensáis vosotros, pero... Yo creo que sí, y además también creo que aquí se mezcla un poco el que a lo mejor también tenemos que cambiar nuestro sistema de salud. O sea, en el sentido, por ejemplo, en los años 80, cuando se abrieron los PAC, los centros de urgencias de atención primaria, bueno, yo era pequeña, pero me acuerdo porque mis padres son médicos de familia, y ahí de repente pasó el médico a tener que estar 24 horas, había un médico disponible. Entonces ahí de repente el sistema cambió y se le dijo a la gente que podía ir a la urgencia por cualquier cosa. Y a lo mejor es que tenemos que revertir eso y decirle al paciente, hombre, sí, puedes ir, pero por cosas, no sé, cosas que tengan sentido. Y a lo mejor darle formación al paciente para decir qué es lo que tiene sentido. Por ejemplo, un bebé que tiene fiebre, hay que llevarlo a urgencias, ¿no? Eso sí, pero una persona que está con un catarro y lleva, bueno... Yo cuando digo esto, mucha gente se enfada conmigo y me dice, tú lo que quieres es quitarnos la sanidad pública y la intención no es esa, la intención es que a lo mejor tenemos que ser más, en otros países lo son de hecho, como más racionales en el uso de un bien público que cuesta dinero. Pero esto es una opinión totalmente personal y no es del Ministerio, ¿eh? No. Esta es mi opinión. Que conste. Que conste porque luego van a sacar de contexto. Pero vamos, yo sí que veo que tiene que haber también, si empoderamos al paciente, el paciente tiene conocimiento y puede decidir con más... Sí, yo creo que se trata de educar. Yo creo que sí, con el tema de la autonomía, la ley de autonomía que pone en el centro al paciente, que ese tema no lo tocamos el otro día, creo que una de los hándicaps que tiene y de los problemas es que realmente el paciente no sabe que es autónomo todavía, no está educado en la autonomía. Entonces, por eso siempre decimos, todavía somos muy paternalistas, es que no tenemos otra opción muchas veces. Hay la opción y el tema de educarlos y para eso, bueno, pues tienes que tener también claro cuál es el objetivo y ¿sabes? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Para qué? Claro. Porque al final es lo que estamos haciendo, para qué es o para qué nos va a servir o por qué lo estamos ni siquiera pensando o se ha organizado esta mesa, por ejemplo, ¿no? Porque deberíamos explotar muy bien todo lo que recogemos y parte de eso es educar a los pacientes también, claro. Yo aquí voy a poner, como dice ella, que no va a poner que es su opinión, no la del Ministerio, yo voy a hacer la mía, no la de Navarra, o sea que eso también tal. Cuando hablamos del tema y que comentaba Julia, de poner al paciente en el centro, yo no me lo creo y creo que no lo ponemos. Y esto yo en mi casa lo discuto muchas veces. No lo ponemos, decimos que sí, que pensamos y que trabajamos y todos los días estamos pensando por el paciente, pero luego en el día a día las acciones que hacemos en general estamos pensando en otras, o sea, las hacemos no en función del paciente, sino en función de otras cosas. Es más,
Yo esto lo digo porque una vez en un foro de estos había una persona que representaba a pacientes y estaba realmente indignado porque él no quería ser ningún centro de ningún sitio. Él quería ir a la organización y que la atendieran bien, pero que eso de que todo el mundo... Yo creo que aquí el concepto todos lo entendemos, ¿no? Lo que es tener al paciente en el centro. Ahora tenemos claro que el sistema tal y como va es insostenible y ahora lo que abogamos es por la telemonitorización, la telemedicina y que el paciente esté controlado lo más posible en su casa, pues pero sobre todo no para que no acuda a los centros, que también, sino sobre todo por aumentar el confort del paciente, que no se reagudice, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dentro de todo esto, al final las palabras un poco nos traicionan. El tema, el reglamento, la propuesta de reglamento del Espacio Europeo de Datos ahí es muy ambiciosa. Tan ambiciosa que va a ser un reto que desde luego yo no creo que estemos preparados, pero ni de lejos. O sea, la autonomía que le está dando al ciudadano cara a sus propios datos y cara a su relación de sus datos con las administraciones públicas es todo un reto. Es un reto, pero vamos, que en esto vamos a tener que sudar tinta para hacer esto. Yo voy a poneros dos ejemplos que a mí me ha tocado vivir con esto. Bueno, a mí uno y otro a todos. Hemos vivido este grupo que había, no sé si de WhatsApp o de redes sociales, que de repente les parecía guay decir que no querían que compartieran sus datos clínicos con la historia nacional del sistema, con la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Oye, yo como ciudadano tal voy al registro y necesitamos los registros y digo, oye, que no quiero que mis datos vayan a la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Pero vamos a ver, esto es para que cuando te pongas malo en otra comunidad te atiendan exactamente igual. ¿Qué pasa debajo de todo esto? Sobre todo información y madurez en este sentido de la población de todo este tipo de servicios. No lo hemos comunicado bien, hemos puesto ahí... cada comunidad lo ha hecho de su manera y el Ministerio de su manera. Hemos publicado esos hitos, estas cosas que hacemos cara a la población, pero nunca acabamos de explicarlo bien porque se le da la vuelta y dice, oye, se ve como una amenaza. Entonces, esto yo creo que es una señal de decir, ojo, señores, que aquí con el tema de la comunicación tenemos un problema. Y luego, otro ejemplo. En Navarra hay unos proyectos que se llaman NAGEN, en el cual se está secuenciando genomas a cierta población. En este caso eran también de enfermedades raras, etcétera. Claro, nos ha llegado una petición de la madre de una paciente que quería sus datos genómicos para una segunda opinión en un centro de referencia en el extranjero. No hemos podido darle esos datos. A día de hoy todavía no hemos podido darle los datos, por temas varios, que tampoco no va en cuestión, ¿no? Pero, claro, el reglamento del Espacio Europeo de Datos te está diciendo que yo, como ciudadano, tengo derecho no solamente a decir qué información quiero o no quiero que tú utilices, sino que es que hoy, de repente digo que no quiero que este dato mío figure en el estudio de investigación que se está utilizando para tal, y es que en el momento la Administración tiene la obligación de cogerte ese dato y quitártelo de a ti, por ejemplo. Esto, tal y como lo tenemos ahora mismo montado y con la madurez que tenemos de los sistemas, pues es realmente muy, muy complicado. Y tampoco tenemos cauces digitales, voy a decir, maduros o suficientemente maduros que capilaricen a toda la población para la comunicación entre los sistemas de salud y la ciudadanía. Esto todavía está en una fase, no embrionaria, pero una fase todavía muy, muy madura. Y luego también todo esto puede, si no lo llevamos a cabo de una manera muy, muy bien hecha, esa capilaridad, o sea, la transformación digital tiene que llegar a todos los ciudadanos por igual, porque si no estamos siendo desiguales también. Entonces, son cosas que tenemos que ser muy conscientes de que se pueden generar también desigualdades o inequidades en la digitalización. O sea, personas que no tengan acceso a Internet o que no tengan, que no tengan móvil, no sé yo si puede haber ahora gente que no tenga móvil, pero bueno, los accesos a Internet sí que puede haber gente que no, o que no se maneje, gente mayor que no se maneje. Entonces, todo eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta. Sí, como
responsables, ¿no?, de la información que los pacientes nos delegan. Tenemos que ser muy cautos en esos temas, ¿no?, y habilitar muy claras las condiciones de exportación de esa información, ¿no?, porque está claro que también nos obligan a esa reutilización y a ese uso común de los datos, ¿no?, bien sea voluntariamente o si es propiedad de la Administración. Entonces, ahí el tema de lo que has comentado, el tema de cómo llegamos a comunicar, la comunicación, ¿no? Y también es verdad que hay como hay un cambio generacional importante y las generaciones cada vez son más cortas, ¿no? Seguramente nuestros hijos no tienen tanto problema, ¿no?, en llegar a esa información o les importa menos, ¿no? Es ver un poco cómo llegar a cada uno de los temas. Pero a mí lo que me preocupa sobre todo es cómo gestionamos ese cambio nosotros. O sea, ese cambio de todo lo que nos viene, de todo lo que sabemos que tenemos que dejar que se acceda a la información. Sabemos que tenemos que cuidar que la información cumpla con los principios, ¿no?, de privacidad. ¿Cómo gestionamos ese cambio? ¿Lanzamos una campaña de comunicación de cara a los ciudadanos? ¿Con youtubers? No sé, ¿cómo lo hacemos? De cara a los nuestros también. Hacia adentro. Lo he comentado un poco antes, ¿no? De manera profesional hay que hacerlo. ¿Y cómo? No lo tengo ni idea, porque esto tenemos que aprender, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la pandemia tuvimos una oportunidad con la carpeta personal de salud, que pasamos de tener el 8% de la población a tener ahora el 70% de la población. Pues es una oportunidad. Pero ¿qué pasa? Que para la pandemia y ya todos nos relajamos. Luego resulta que, oye, fíjate, si todo lo que fueran los recuerdos de citas, oye, fíjate si lo hiciéramos por carpeta de salud, nos quitaríamos todo el circuito manual, Oye, fíjate si cuando alguien va que no puede ir a la consulta tal, oye, que todo fuera a través de tal, oye, tal. Pero luego resulta que esto lo decimos nosotros, la organización sanitaria, etcétera, pero luego esto no llega tampoco a la población, ¿no? Entonces, aquí también es algo un tema de educación y de los propios gobiernos, ¿no?, de cada gobierno autonómico, incluso del gobierno central, ministerio, etcétera. Esto, y insisto, todo el tema está de la gestión del cambio, de la comunicación, etcétera. Necesitamos invertir en esto. Lo mismo que he comentado antes, que necesitamos invertir en la innovación y en perfiles de personas que se dediquen a innovar y a cambiar las formas de hacer. Necesitamos personas que se dediquen de forma profesional a esto que estamos hablando. Porque es que es la clave de todo esto. Es que si no, la ineficiencia que vamos a tener de todo lo que hacemos pues puede ser muy grande. Ahora, la receta no tengo ni idea, no lo sé. Yo espero que alguien de al lado lo haga para yo copiarlo. El camino se hace al andar, ¿no?, como decía claro. Machado. Nos queda muy poquito tiempo. No sé si queréis, allí por el fondo, queréis preguntar, comentar algo, alguna inquietud. ¿Está todo claro? Sí. ¿Alguien ha iniciado alguna? Perdón. Sube. Yo creo que sí. Yo creo que sí, por supuesto. Hombre, pues trabajando en equipo, ¿no? Exacto. ¿No es esa la idea? Lo que pasa es que a todos nos cuesta mucho trabajar en equipo, porque no hemos sido educados en trabajar en equipo, yo creo. Me llama la atención que dijeras lo del compartimento técnico y funcional, cuando nosotros también en nuestro entorno eso nos ha venido muy mal, separar lo técnico de lo funcional. Que en vuestro entorno eso no ha dado buen resultado. No lo separáis. Claro, intentamos no separarlo, está separado, pero intentamos acercarnos, tender puentes entre lo técnico y lo funcional, y seguramente la calidad del dato también sería una buena cosa, ¿no? Sí, yo también creo que es la manera, tiene que ser
técnico-funcional a la vez. Sí, sí. Claro, lo que pasa es que... Pero, Pablo, sí. ¿Cómo lo haces? Bueno, está claro que la idea es tender puentes entre lo técnico y lo funcional. En lo nuestro lo intentamos, en la calidad del dato, no soy los expertos. Pero a mí me pasa, por ejemplo, yo ahora estoy en la oficina del dato y estoy haciendo estamos haciendo el análisis de calidad del caso de uso de POC, que es un caso de uso que estamos haciendo para el Espacio Nacional de Datos. Y a mí misma me pasa que digo, uy, esto lo tengo que ir a consultar con los funcionales. Y yo soy funcional, pero como que hay varios niveles de funcionalidad. Y hay cosas que digo, esto lo tengo que consultar con alguien de que sea farmacéutico, por ejemplo, ¿no? O esto lo tengo que consultar con un médico de familia. Como que yo estoy en un nivel a lo mejor un poco más técnico y yo voy a consultar a gente todavía más funcional. No sé si me entiendes. Sí, con lo cual, más foros multidisciplinares para atender esos... Simplemente reuniones, tampoco foros. Con que te reúnas y lo hables, ¿no? Ya es un avance en el sentido de puentes, ¿no? ¿Cómo? Que simplemente con hacer reuniones ya se tienden puentes entre los técnicos y los funcionales. Sí, no hace falta una gran organización, hay unos grupos de trabajo increíbles, sino reuniones en las que se hable de tú a tú, técnicos y funcionales. Claro, sí, habiendo una comunicación fluida, claro. Sí, yo si te vale, no me voy a extender. Nosotros tenemos un modelo de trabajo en el cual están involucrados tanto funcionales como técnicos. Es más, los técnicos, esto lo voy a decir en plan categórico y puede haber excepciones, pero en general y como idea general, los técnicos nuestros no hacen nada que no le digamos los funcionales, que no le digan los funcionales. Y a la hora de hacer cualquier evolución, cualquier nuevo producto, por ejemplo, lo que comentaba antes del registro de ictus, esto nacía de la parte funcional, que trabaja todo lo que quiere, qué es lo que espera, que es esos datos, esa información en forma de indicadores, de cuadros de mando, que quiere para cambiar la forma de hacer, y es en el mismo grupo de trabajo en el cual, a través de un gestor de proyecto, a través de un responsable técnico, a través de un analista y a través de un responsable de negocio, con un marco ya establecido que tenemos ya de hace muchos años, que estamos ya a disposición de comentarlo con quien sea, luego si queréis, pero nos ha dado muy buenos resultados. Para nosotros, además, esto de la dicotomía técnico-funcional no la vemos ya como una dicotomía, sino que la vemos como una parte del todo, ¿no? Y en esto nosotros la verdad es que es una experiencia que entiendo que no es extrapolable seguramente el mismo modelo a todos los sitios, sé que no lo es, pero por lo menos da pistas en esto, ¿no? De decir, oye, tú tienes tu necesidad, el neurólogo tenía una necesidad, primero de tener un registro sostenible legalmente y con todas las de la ley, y tenía una necesidad de crear una serie de indicadores que les mejoraran la atención a los pacientes con ictus. Ese era el inicio de todo. Y a partir de ahí fueron cuando transmiten con ese modelo de trabajo las necesidades técnicas y se desarrolla esto. No al revés. Es decir, no voy y mira, yo cojo, te hago el registro, te lo pongo y lo utilizas. Eso no suele funcionar. Yo tenía una pregunta solo y ya acabo porque todos tenemos ganas de irnos y vosotros los que más. ¿Vale? Yo, como tecnóloga o como técnica, que no estoy en el lado funcional, creo que los equipos multidisciplinares han existido siempre, pero lo que tenemos que cambiar es la forma de trabajar. Digamos que nosotros íbamos detrás de los funcionales pensando más en la funcionalidad y después, como resultado, pues nos salía el dato, esa estructura, esa normalización, y creo que esto ha cambiado absolutamente porque tenemos que empezar por qué datos esperamos, qué datos buscamos. En el centro está el dato, no está la funcionalidad, ¿vale? Entonces, los mismos equipos funcionales que siempre han existido, funcionales a los cuales los técnicos les han interrogado,
tienen, digamos, que cambiar un poco el cambio, o sea, cambiar la forma de trabajar buscando esos datos y apoyándose en modelos de referencia, en estándares de datos, porque yo creo que con la normalización y los equipos multidisciplinares poniendo al dato por encima es como empieza el gobierno del dato. Es una visión como técnica, la verdad es que no soy experta, pero es un poquito por todo lo que estoy viendo, todo lo que estoy aprendiendo últimamente y creo que ahí tenemos que empezar estandarizando y no diseñando datos estructurados, sino basarnos en modelos de referencia y buscando estándares desde el inicio. Me voy a apuntar la frase, poner el dato en el centro. Pues, está el paciente. Sí. ¿Quién es quien lo genera al final? Es muy buena frase, sí. Bueno, muchas gracias, María José. Yo creo que aquí está claro que ahora cuando salgamos de aquí podemos hablar ya y discutir seguramente, porque hay mucho en común y mucho que hablar. ¿Vale? Solamente agradeceros vuestra paciencia, el tiempo que habéis tenido, nos habéis dedicado y nos vemos, iba a decir en los bares, pero no, en la discoteca. Gracias. Gracias.